Porque así nos quiere nuestro Señor y Salvador, unidos en un mismo sentir, conforme a Cristo Jesús y unánimes a una sola voz, exaltando su nombre, el de nuestro Padre Celestial y el de Jesús. Que yo les voy a hacer una pregunta, algunas preguntas. ¿Quién vive para siempre? Cristo. ¿Quién vive para siempre? Cristo, amén. ¿Y a su nombre? Gloria. ¿Y a su iglesia? Victoria. Victoria, bien. ¿Y dónde está el Espíritu del Señor? Hay libertad. Hay libertad, amén. Gloria a Dios, gracias a Jesús por esa libertad que nos consiguió en esa cruz, para que hoy día podamos estar dándole las gracias, dándole toda la honra, toda la alabanza. Y como bien decía Pastor Ochoa, sin la guía del Espíritu Santo nada podemos hacer, y alejados de Cristo tampoco, nada podemos hacer. Alejados de mí, nada podemos hacer. Por eso vamos a orar para agradecerle y para pedir de su guía. Gracias, Padre Celestial, por esta hora, por este momento. En el nombre de Jesús te damos las gracias porque esa es tu voluntad. Que todo lo que hagamos, Señor, te demos gracias, papá. Y te pedimos que ministres, Señor, en este lugar, en cada uno de nosotros, para que podamos recibir de tu palabra, que es viva y eficaz, y que haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros, mi Dios. Te pido de la guía de tu Santo Espíritu, para que mi Dios pueda ser entregada tu palabra, guiada con tu Santo Espíritu, y pueda caer sobre tierra fértil, que nuestros corazones estén preparados para recibirla, y que esa semilla sea sembrada, mi Dios, y dé frutos, y frutos en abundancia. Amén. Gracias te damos, Padre Celestial. También presentamos el viaje de mañana de regreso del Pastor Rolando y el de la iglesia, mi Dios, a aquel lugar, para que todo sea guiado por tu Santo Espíritu, mi Dios. Sabemos que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y que tú nos vas a guiar a toda verdad, vas a quitar toda piedra de tropiezo, porque todo lo que hacemos es para tu gloria, por tu gloria, mi Dios. Por eso te damos las gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. ¿Puedo hacer otra pregunta? Amén. ¿Quién es Jesucristo para ustedes? Amén. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Señor, porque eres Señor de todo nuestro ser, como bien decía. Mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso es Señor nuestro y Salvador, porque consiguió esa salvación para nosotros, para su iglesia y para todos los que crean en Él, en esa cruz. Él cargó con el pecado de la humanidad. Él cumplió en esa cruz la ley del Padre, todo lo que se dijo desde Moisés hasta Juan el Bautista. Él clavó el pecado de la humanidad en esa cruz para comprarnos a precio de sangre, para que hoy día podamos ser libres. Amén. Y levantar nuestras manos en señal de victoria. ¿Cuántos son libres gracias a Cristo Jesús? Amén. ¿Y cuántos quieren ser libres? Amén. Permanezcamos en su cuerpo para poder ser libres. Cristo Jesús consiguió esa libertad para cada uno de nosotros. Por eso, acá estamos para darle gracias y para adorar su nombre. ¿Para qué fuimos creados? Para adorar. Amén. Gloria a Dios. Por eso Dios exaltó a ese varón, a Cristo Jesús, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Porque no hay otro nombre donde haya salvación. Solo en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres debajo de los cielos donde haya salvación. Por eso Dios lo exaltó hasta lo más alto y le dio ese nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble en el nombre de Jesús, en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Amén. Amén. Jesús tiene toda autoridad en el cielo, en la tierra y debajo de ella. ¿Dónde más vamos a ir si solo Él tiene palabra de vida? Y también lo exaltó hasta lo más alto para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Amén. Para gloria de Dios Padre. ¿Cuántos quieren escuchar palabra de Dios? Amén. Amén. Que el Señor nos guíe para poder recibirla y también para poder transmitirla y explicarla. Que nos guíe. Amén. La palabra de Dios dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Amén. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso cuando
se lea la palabra y se explique, no se sienta condenado, porque Jesús no vino a condenar a nadie. Él vino a salvarnos. Amén. Y su palabra es para corregir, para enseñar y para redarguir y instruir en justicia, así dice la Escritura, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente, preparado para toda buena obra. Amén. Pero toda esa buena obra que hagamos debe ser de corazón y no para conseguir la salvación, porque la salvación solo está en Cristo Jesús, en la obra perfecta, terminada y consumada que hizo en esa cruz. Pero para obtener esa salvación hay una cláusula, que es creer en Jesús. Amén. Es lo que nos pide nuestro Padre Celestial, pero ese creer debe ser verdadero. Y esa fe genuina, ¿qué produce? Una fe verdadera. Amén. ¿Cómo nos damos cuenta y demostramos que es una fe verdadera? Por los frutos. Cuando una fe genuina, verdadera, se nota, se ve, pero que todo lo que hagamos siempre sea para exaltar su nombre Amén. y glorificar su nombre. Cada pensamiento, sentimiento y acción, todo para glorificar a nuestro Padre Celestial y a Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir a la palabra en Mateo 7, capítulo 7, versículo 21. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Jesús estaba terminando de predicar en el Sermón del Monte y él estaba hablando a la gente ahí y decía que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Por eso no alcanza solo con una fe superficial, una fe de palabra, sino que también hay que obedecerlo por amor. También hay que poner por obra su palabra y hacer la voluntad del Padre Celestial. Porque acá no dice el que nunca pecó, ni el perfecto. Acá dice, no solo el que me dice Señor, Señor. Acá está hablando de una fe verdadera y está poniendo en duda una fe superficial. Acá está separando lo que es religión con relación. Porque no hacemos la voluntad del Padre para ser salvos, sino que la hacemos porque lo amamos. Por eso debemos cumplir la voluntad del Padre en Cristo Jesús, pero por amor. Porque no obedecemos para que nos ame, sino que lo obedecemos porque Él nos amó primero y porque lo amamos. Por eso acá dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y como les decía al principio, para que examinemos nuestro corazón, porque la palabra, eso es lo que hace. No es para condenarnos, sino que nos confronta, para que examinemos nuestro corazón, discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón, que eso es lo que busca Cristo Jesús, que rindamos nuestro corazón a Él, un corazón verdadero, genuino, una fe genuina en Él, un corazón que se ha enamorado de Cristo Jesús y que le ha dado todo el lugar de ser Señor en todo nuestro ser, que viva en nosotros. Se ven los frutos porque la fe va acompañada de la acción. Y una fe genuina, verdadera, se nota por sus frutos, porque produce frutos al amar a Cristo Jesús. Cristo Jesús no quiere una religión. Él quiere una relación verdadera con Él. Y que no solo sea de palabra, sino que sea de acción también. Pero lo vuelvo a repetir, no somos salvos por obras, sino para buenas obras. Él sabe y conoce las intenciones, porque Él discierne nuestro corazón y nuestros pensamientos. Por eso es la elección nuestra, si vivimos satisfaciendo la carne, bajo los deseos de la carne, o si vivimos conforme al Espíritu. Si buscamos las cosas de los altos o las cosas de la carne. En las prédicas anteriores hablamos un poco de lo que es la concupiscencia, de cómo se produce el pecado. La concupiscencia es un deseo desordenado en nuestro corazón. Hablamos de que Dios no tienta a nadie,
sino que esos deseos desordenados en nuestro interior, cuando hay alguna ocasión para pecar, la batalla empieza en la mente y ahí está en nosotros si sabemos discernir y guardar todo en Cristo Jesús y vencer el pecado, o si practicamos el pecado. Y recuerden que el pecado nos aleja de la gloria de Dios, contrista al Espíritu Santo, y Él no puede vivir en un templo sucio ni desordenado, porque Él es 3 veces santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Volvemos a la palabra donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Jesús hizo la voluntad del Padre. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por nosotros cumplió todo lo que se dijo. Desde Moisés hasta Juan el Bautista. Él murió por mí y por cada uno de los que estamos acá y de toda la humanidad, para que todo el que crea en Él verdaderamente, genuinamente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también, cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro único Señor y Salvador, debemos darle el lugar de Señor también. De que Él guarde cada pensamiento, cada sentimiento, cada acción, todo sea para glorificar al Padre Celestial. Amén. Para hacer la voluntad del Padre. No obedecemos para que Él nos ame, sino que lo obedecemos porque lo amamos. En Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. No está hablando de personas que no conocían a Dios ni a Jesús. Él estaba predicando en el Sermón del Monte y no le estaba hablando a ateos, sino que también le estaba hablando a personas que conocían de Dios, a fariseos, a maestros de la ley, y les estaba explicando que no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y decía Jesús que en ese día, en el día que vengamos, si no somos arrebatados juntamente con Cristo, si no estamos en el cuerpo de Cristo, no somos arrebatados con Él y nos vamos al juicio, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Amén. Sí, Señor. Pero no alcanza con hacer... Discúlpenme, ahí seguimos. ¿Cómo, hermana? Un poquito más arriba. El volumen. No. Ay. Ahí, gloria a Dios. No alcanza con hacer actos religiosos, sino con tener una relación directa con nuestro Padre Celestial por medio de Cristo Jesús, porque Cristo Jesús derribó esa barrera que nos dividía. Ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Y Él lo que busca es un corazón rendido, un corazón sincero. Y acá le estaba hablando a personas que hacían actos en su nombre, pero no lo conocían. ¿Qué piensan que buscaban esas personas? En el nombre del Señor, pero no tenían esa relación. Un ejemplo que hay en el bíblico es del de Saúl, que hacía actos religiosos, pero su corazón se había apartado del Señor. No tenía unción. Por eso la palabra nos confronta y nos dice que debemos hacer la voluntad del Padre, debemos ser obedientes como Jesús fue obediente con el Padre Celestial. Amén. Pero no para ser salvos, sino para demostrar el amor que le tenemos. Lo que hagamos siempre sea de corazón, para glorificar, exaltar, honrar su nombre. ¿Y cómo nos llenamos de su presencia, de su amor? Mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. De manera que si alguno está en Cristo, en la posición correcta, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas, como venimos hablando, buscando las cosas de lo alto, viviendo en el Espíritu, llenándonos de su presencia, de conocer a Cristo. Es un proceso de luchar contra el pecado, de abandonar el pecado, de no practicar el pecado. Y tenemos la victoria de Cristo en esa cruz. Y Él nos da la fortaleza y la guía de su Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad y nos fortalece. Si vivimos avivando ese fuego del Espíritu, en vencer cada tribulación, cada aflicción, cada problema, al pecado primeramente, y al hacer su voluntad, pero por amor. Esas personas que hacían actos religiosos
o que hacían milagros o echaban fuera demonios, lo hacían desde la apariencia, no cuidaban el corazón ni una relación íntima con Dios. Por eso los estaba confrontando en esta palabra. Y muchos en aquel día me dirán, dice Jesús, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero el verso 23 nos dice, entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no estaban en una conexión directa, en una relación directa con Cristo Jesús, ni con nuestro Padre Celestial, sino que lo que hacían, lo hacían por altivez, vanagloria, orgullo, por actos religiosos, y no por una relación. Acá nos dice, nunca os conocí. O sea que habla de una relación íntima, no de una relación externa. Jesús no quiere religiones vacías. Él quiere una relación directa con Él. Que Él viva en nosotros y podamos cumplir la voluntad del Padre. Amén. Yo no quiero que llegara ese momento y que Jesús me diga, apartado de mí, hacedor de iniquidad. Yo quiero que me diga, bien, buen siervo fiel. Sobre lo poco me fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré. Y poder exaltar su nombre, honrar su nombre, adorar su nombre allá en el reino de los cielos, que allá es para siempre. Y no ir a llorar y crujir de dientes. Pero acá tenemos la guía, porque la palabra de Dios, la Escritura es inspirada por Dios. Y esto nos dejó la guía de vida que debemos tener para poder conocer a Cristo, para poder andar bajo su voluntad. Pero acá nos deja bien claro que la salvación es por el acto que Él hizo en esa cruz. No debemos agregar nada a su sacrificio. Pero sí debemos andar en buenas obras, porque también en Efesios 2:10, pero no lo ponga, dice que somos hechura suya para buenas obras. Las obras son fruto de una fe genuina, de una fe verdadera. Cuando dice conocer, como les decía, no habla de una relación externa ni religiosa, sino de una relación íntima en Cristo Jesús. Identidad de hijo, porque recuerden que la palabra dice que más a todos los que le recibieron y creyeron en Él, nos da la potestad, está hablando de Jesús, de ser hechos hijos de Dios. Esa es la identidad que tenemos en Cristo Jesús, y esa es la posición que debemos tomar cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Porque muchos, y sin acusar a nadie, pero mayormente que están en el mundo, por ahí muchas veces buscan, está bien, un manotazo de ahogado, la salvación, Jesús es el Salvador, y sí, Él provee sanidad, provee bendiciones, Él te da la libertad, pero debes conocerlo, aceptarlo como tu único Señor y Salvador. En Él tenemos todo, pero primero hay que conocerlo y amarlo para poder tener esa salvación. Amén. Les doy el ejemplo. Cuando les duele la muela, ¿a dónde van? Dentista. Al dentista. Pero no porque el dentista no viene a ustedes, van a decir, el dentista no existe. No es si existe, pero si vos tenés un síntoma que te duele la muela, no porque te duele la muela y el dentista no venga a vos, va a decir él no existe. Uno va y busca que el dentista vea qué está pasando y te dé una solución. Bueno, muchos andan por allá afuera diciendo que Dios no existe, que Dios no los quiere, que Dios los castiga, que Dios los vive tentando, o que no existe. Pero es porque ellos no han venido a los pies de Cristo, a conocer de Cristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará. Amén. La verdad es Cristo Jesús, Él es el camino, la verdad y la vida. Por eso debemos llenarnos de su presencia, de su conocimiento, pedir de la sabiduría de lo alto y de la guía de su Santo Espíritu. Y andar conforme a su palabra, la posición correcta que es Cristo Jesús, en la identidad de hijos de Dios, y permanecer en el cuerpo de Cristo. Porque Él es la vid verdadera, su Padre es el labrador y nosotros los pámpanos. Y debemos dar frutos. Así dice la palabra, que alejados
de Él nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos. Amén. ¿Buscamos a Jesús solo cuando hay problemas o vivimos conectados a Él? ¿Vivimos en una relación íntima? ¿Caminamos todos los días con Él? ¿Lo llevamos con nosotros donde quiera que vayamos? ¿Lo dejamos tomar las mejores decisiones? ¿Consultamos con Él o hacemos lo que nos plazca? Con cada decisión, pensamiento o acción que hacemos y que tomamos, ¿le consultamos? Mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que Él quiere hacer, Él está a la puerta y llama. Porque Él no te empuja a la puerta. Ese es el que está en el mundo. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero Él te pide permiso. Él te llama. Si le abrimos la puerta de nuestro corazón, Él entrará y cenará con nosotros. Él está ahí a la puerta de nuestro corazón y Él quiere vivir en nosotros. Pero no puede vivir donde hay corazones orgullosos, vanagloriosos, que solo buscan su propia fama, su propio reconocimiento, y nosotros solo somos hijos de Dios al recibir a Cristo y buscamos su gloria y que los demás lo conozcan. Por eso predicamos la verdad, que es Cristo Jesús. Amén. Pero acá está diciendo, no tan solo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Por eso debemos conocer la voluntad del Padre y hacerla, porque una fe genuina se nota, una fe verdadera se nota. Vamos a tocar algunas voluntades. Juan 6, 29. ¿Puede ponerlo, hermano, por favor? Gracias. Bendición, hermano. Así dice la palabra de Dios. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, esta es la voluntad de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Pero es un creer verdadero. Recuerda que una vez tocamos el significado de la palabra creer. En el Viejo Testamento viene de la palabra amán, del hebreo, que significa sostener algo con toda tu vida. Un creer genuino y verdadero es el que busca, y es la voluntad del Padre. Y en el Nuevo Testamento viene de la palabra pisteu, del griego, que significa permanecer, sostener y rendirse. Y yo me tomo esa palabra, rendirse. El creer genuino que busca a nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús es un creer verdadero, un creer que se rinde ante Jesús, ante nuestro Señor y Salvador, porque entiende lo que hizo por nosotros. Ese es el creer verdadero. La voluntad de Dios es que creamos verdaderamente en Cristo Jesús. Porque ¿saben qué más dice la Escritura también de la palabra creer? En Santiago dice que tú crees que Dios es uno, bien haces. Los demonios también creen y tiemblan, pero no se rinden. ¿Nuestro creer es genuino, verdadero o es superficial? Pero la palabra no es para condenarte, ni para echarte, ni para acusarte. Jesús no acusa a nadie. Jesús provee salvación. Jesús y su palabra, la palabra de Dios, nos confronta para que veamos si hay algo que no anda bien, para que lo examinemos con su luz y lo echemos fuera, porque Él quiere que tengamos un corazón sincero, que de la abundancia del corazón habla la boca, y del corazón es donde Él quiere que nos llenemos de esos frutos. No quiere compartir su gloria con nadie, ni con ningún sentimiento contrario, ni ningún espíritu inmundo que quiera llenarnos de rencor, odio, resentimiento, altivez, vanagloria, orgullo, envidia, celos, nada. Todo tiene que estar guardado en Cristo Jesús. Por eso debemos entender que andar conforme al Espíritu es vivir avivando ese fuego. Piense que es como una chimenea. Si le dejas de echar fuego, mejor dicho, si le dejas de echar leña, se apaga y se enfría. Por eso debemos andar avivando ese fuego. ¿Y cómo avivamos esa hoguera? ¿Cómo echamos leña? Leyendo la Escritura, congregándonos, estando en el cuerpo de Cristo, permaneciendo en Él, instruyéndonos de su palabra, adorando en espíritu y en verdad, conociendo a Cristo Jesús, cada día más haciendo la voluntad del Padre en las Escrituras, andando en el Espíritu y no satisfaciendo la carne.
No practicando el pecado, sino luchando contra él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. La voluntad de Dios es que nos santifiquemos, que vivamos apartados de este mundo, que nos santifiquemos en la verdad, que es Cristo Jesús, que nos apartemos de todos los placeres de la carne, de los cuales contristan, como les decía, el Espíritu Santo, que nos apartan de la gloria de Dios. Esa es su voluntad, que nos apartemos del mundo, que vivamos para Él, porque por algo nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. ¿Para qué nos rescató de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable? Ya les he hecho estas preguntas, pero... Para anunciar las virtudes de aquel. Amén. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Por eso debemos vivir apartados de este mundo. Eso significa la palabra santidad, que nos apartemos, que vivamos en el Espíritu. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Sherman, Primera de Tesalonicenses, capítulo 17. Amado Dios, en el nombre de Jesús, sigue ministrando, Señor, con tu Santo Espíritu. Gracias te damos. Orad sin cesar, que en todo tiempo estemos conectados en una relación íntima con Él, orando, no rezando, ni repitiendo palabras, sino que sea una relación íntima. Por eso debemos orar sin cesar los unos por los otros. Es una voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso debemos llevar la carga los unos de los otros y vivir conectados todos los días, todo el día, con nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús, dándole las gracias a Dios en Cristo Jesús, orando los unos por los otros. Por eso es muy importante que asistan los martes, como decía el pastor Gastón, a la reunión de oraciones, porque su palabra dice que donde 2 o 3 se ponen de acuerdo en pedirle algo al Padre, en mi nombre, dice Jesús, Él se los concederá conforme a su voluntad. Pero es la unidad donde está también el poder. Por eso tenemos que estar unidos en el cuerpo de Cristo y orando los unos por los otros. Hablando con Él en esa relación íntima todos los días. Verso siguiente. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Como les dije hace un rato, que todo lo que tenemos, hagamos, o que Él nos provea, le demos gracias a Dios en Cristo Jesús. Me gustaría... Vamos a tocar un versículo más de la voluntad, pero después voy a tocar 2 versículos más que de Mateo 7. Pero vamos a ir a Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es otra voluntad de nuestro Padre Celestial. Acá Jesús estaba hablando con Dios en una oración cuando Dios caminó entre nosotros. Jesús lloraba al Padre Celestial y decía estas palabras: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad es fundamental en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo no puede funcionar si se aparta algún miembro del cuerpo. Déjeme decirle que el que está en el mundo no le teme a una iglesia ruidosa, no le teme a una iglesia religiosa, le teme a una iglesia unida, en un mismo sentir, conforme a Cristo Jesús, porque es quien le derroca todas las obras, quien le tira por tierra todos los trabajos, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Por eso la unidad es fundamental en el cuerpo de Cristo.
No puede haber ningún sentimiento contrario entre nosotros, ningún celo, ninguna envidia, ninguna altivez. Todo lo que hagamos sea para glorificar a la cabeza de la iglesia, a Cristo Jesús y a nuestro Padre Celestial. Amén. Y nos dejemos guiar por su Santo Espíritu, porque Él tiene que ser nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y recuerden que las obras son un fruto de una fe genuina. No somos salvos por obras, pero sí para buenas obras. La voluntad de Dios no es que andemos en una religión externa, sino que es creer verdaderamente en Cristo, obedeciendo su palabra, viviendo en santidad, amando, porque no hay otro camino más que el amor. Y nada nos puede apartar del amor de Dios. En la Biblia dice que ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, que es... ¿En dónde es el amor de Dios? En Cristo Jesús. Amén. Esa es la posición, la identidad que debemos tomar siempre y permanecer en el cuerpo de Cristo, para que nada nos separe del amor de Dios. Perdonando. Otra de las voluntades, que perdonemos las ofensas. Porque si no, nuestro Padre Celestial no nos va a perdonar si no perdonamos. Ninguna raíz de amargura tiene que estar en nuestro corazón. Ninguna falta de perdón. Debemos caminar guiados por el Espíritu Santo. Y lo obedecemos por amor, no para que nos ame. Esa es la diferencia de vivir en una religión externa a una relación profunda, íntima, como es el corazón que busca nuestro Padre Celestial en Cristo Jesús. Lo obedecemos porque lo amamos. Porque quien que ama a alguien lo quiere contristar. ¿Y quién más que hace varón que murió por nosotros? Todo lo que hagamos debe ser para glorificarlo, exaltarlo y agradecerle lo que hizo por nosotros. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Démosle un fuerte aplauso a Cristo Jesús. Mateo 7, 24. Me salté recién, pero bueno, volvemos. El Señor quiere que así sea la prédica, así va a ser. 7:24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, por eso es importante el querer como el hacer. Hay que oír y hacer también. Lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Amén. Ahí es donde tenemos que edificar este templo. Porque somos templo del Espíritu Santo. Mas ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y debemos estar edificados sobre la roca. Verso siguiente. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Pueden venir aflicciones, pueden estar pasando diversas tribulaciones, problemas, pero si están en la posición correcta, edificando sus vidas, todo su ser en Cristo Jesús, son circunstancias para forjar su carácter y para que el Padre Celestial se glorifique en sus vidas, pero que nada puede, que nada deba, ni nada pueda hacer menguar su fe. No al primer problema, debemos abandonar la roca firme que es Cristo Jesús y decir que es un castigo de Dios, nada nos sale bien, que esto no es para nosotros. No escuche esa voz del acusador. Si usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece, ¿a dónde más va a ir si solo en Él tenemos palabra de vida? Ahí debemos edificar y permanecer en Cristo Jesús, sobre la roca firme. Por eso dijo: cualquiera que oye estas palabras y las hace, le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Hagamos la voluntad del Padre Celestial por amor a Jesús. Edifiquemos nuestra vida en Cristo. Verso siguiente dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la roca. Una fe, sobre la arena. Disculpen.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Gracias, hermana, por la corrección. Gracias, hermana Mariana. Tenemos que edificar nuestras vidas en Cristo Jesús y no sobre la arena. Nuestra fe debe ser genuina. Nuestra posición debe ser de permanecer en Cristo Jesús, porque nada nos arrebatará de su mano, dice la palabra. Pero estando en Cristo Jesús, la prédica anterior hablamos de que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es tan importante estar en la posición correcta. Amén. Y edificar nuestra casa, somos nosotros, nuestra vida, en Cristo Jesús. De la mano de Él todo podemos vencer. Por eso, cuando venga una tribulación, una aflicción, no mengue su fe, más debe fortalecerse, más debe orar, más debe afirmar su vida y su fe en Él. Que su casa no se derrumbe en la arena, sino que esté firme en Cristo Jesús. Pongamos la voluntad del Padre, cumplámosla. Pero, como les digo, no para ser salvos, sino para glorificar, exaltar, honrar y alabar su nombre. Lo obedecemos por amor, porque Él nos amó primero. Pero una fe verdadera se nota. Y está bien, no se aflija. Hay algunos que hace poco han llegado, hay unos que están hace años, pero Cristo Jesús nos ama a todos por igual y quiere que todos afirmemos nuestra vida en Cristo Jesús. Por eso la palabra es para enseñarnos, para corregirnos, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, para que si notamos que hay algo anda mal, se lo entreguemos a Cristo Jesús. Por eso la palabra dice: venid a mí todos los cansados y trabajados y yo les daré descanso. Todo hay que entregárselo a Él. Nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia y lo demás por añadidura, pero afirmar nuestras vidas en Cristo Jesús. Alejados de Él nada podemos hacer, pero con Él todo. Amén. Y Él es la puerta estrecha. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Él. Por eso démosle un fuerte aplauso y las gracias a Jesús. Oramos todos juntos. Amén. Amado Dios, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador, de tu Hijo amado, por esta palabra, Señor. Gracias, Padre Celestial, te damos. Ayúdanos a alumbrar con tu luz verdadera y preciosa cada uno de nuestros corazones, Señor. Y si hay algo que no te agrada, Padre Celestial, que te lo lleves, mi Dios, y que podamos afirmar nuestras vidas en la roca firme que es Cristo Jesús, que podamos saber, Señor, discernir cuál es tu buena voluntad. Mi Dios, y tener una fe verdadera, una fe genuina, un corazón rendido a ti, Padre Celestial. No una fe superficial, mi Dios. Ayúdanos, fortalécenos con tu Santo Espíritu y guíanos a toda verdad, Padre Celestial. Todas nuestras cargas te las entregamos y te damos gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Señor, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, Señor, y ayúdanos a perdonar a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal en el nombre victorioso de Jesús. Tuya la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, y adoramos tu nombre. Amén.